Hoy estamos con un señorón, don Luis Lara Armendáriz. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo, y a todos los habitantes allí del estado. Pues muy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes pues lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que creemos que se debe hacer. Así es de que estoy muy contento de estar en tu programa y explicarte un poco de qué somos, lo que soy, y qué hemos hecho y qué queremos hacer. Excelente, don Luis, excelente. Bueno, pues la dinámica es muy simple, es muy sencilla, es un espacio que hemos aprovechado en esta pandemia para acercar personajes de la vida pública y de la vida privada que han construido, están y estamos haciendo de este país una gran nación. Y por eso, bueno, pues el poder participar con un gran personaje, don Luis Lara Armendáriz, la idea es dividirlo en tres partes. La primera es conocer quién era, quién es y quién pretende ser don Luis Lara. Después un poquito la vida profesional de don Luis Lara, American Industries, esta gran empresa que ha formado, y finalmente dar un recorrido al panorama mundial tras esta pandemia, qué nos espera y qué estamos haciendo. Así es que no quiero quitarle más el espacio. Platíquenos un poquito de don Luis Lara Armendáriz, dónde nació, quién era, qué soñaba, qué pensaba cuando era joven. Bueno, sigue siendo, pero ¿qué más pensaba? Adelante, don Luis. Pues muchas gracias. Mira, soy originario aquí de la ciudad de Chihuahua. Mi papá era comerciante. Somos una familia de 4 hijos. Yo soy el menor. Así es que 3 hermanas mayores y yo el menor. Y mi papá comerciante. Así es de que no salí más que comerciante. Entonces eso fue lo que heredé de mi padre. Y pues lo disfruto mucho. Aprendí el oficio desde los 5 años de edad, me traía con él, entonces pues me permitió sobre todo ver y conocer el valor de la honestidad, de ser trabajador, de ser persistente, de no desmayar, tener ilusión, tener optimismo. Entonces, todo eso fue, yo creo, forjando en mi juventud una cultura que, en donde lo que suma se aprovecha y lo que parece que resta es mejor no hacerlo o repensarlo o bien preguntar, porque lo que tenemos que hacer por nosotros, por nuestras familias, por todos los mexicanos, es encontrar la mejor calidad de vida para todos nosotros, para todo el país, y así sucesivamente al conocer otros países, porque nuestra chamba, que por cierto pues somos colegas en lo de la promoción, pues aprende uno mucho si es observador y si es paciente, aprender de otras culturas y luego mejorarlas. Entonces, esa es una oportunidad de que esta profesión de promotor te permite tratar con otros industriales de otros países, cómo ven las cosas, cómo hacen las cosas, cómo las hacen mejor que nosotros, cómo estamos nosotros mejor que muchos de ellos en muchas situaciones, ¿no? Oiga, don Luis, a mí me llaman la atención dos cosas. La primera, haciendo la tarea antes de la entrevista, investigando un poquito más de don Luis Lara, encontré por ahí que la buena relación con su padre en esa parte comercial, en esa parte inquieta, los menonitas, tuvo ahí un acercamiento, una relación con los menonitas que tienen una cultura y una disciplina de orden, de trabajo. Eso por una parte. Y la segunda, don Luis Lara, al ser originario de Chihuahua, un estado fronterizo y con las posibilidades de salir, ¿por qué no se fue a Estados Unidos y por qué no seguir el sueño americano y abandonar un poquito el sufrimiento de México e irnos a la comodidad de estar en un país más cómodo, más exitoso y sin batallarle en México? ¿Qué lo marcó y por qué México y por qué seguir esa disciplina y ese orden del comercio y de lucha por México?
Sí, mira, la primera parte de tu dos preguntas, la primera de ellas es cómo fue que mi papá tuvo mucho que ver con el comercio, sobre todo de perecederos, y dentro de los perecederos está el queso. Entonces, ese queso que ahora es tan común como queso Chihuahua, en 1920, 1920, pues la única región donde se producía queso aquí en el estado y en forma muy limitada era Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, tierra de mormones. Y ellos tenían una pequeña fábrica de queso, pero ellos se dedicaban más bien a la ganadería en general, a la cría de ganado y no eran industriales. Entonces, pues producían muy poco queso y la demanda, pues en el país iba en crecimiento y no había proveeduría. Entonces, mi papá compraba semillas en el área de Cuauhtémoc, donde llegaron los menonitas, la colonia menonita, y ellos sí tenían la cultura de producir leche, pero no sabían hacer queso. Entonces, mi papá averiguó que había menonitas en Estados Unidos, en un poblado que se llama Fond du Lac, en el estado de Wisconsin, y que allá ven menonitas que hacían ese queso de las ruedas que le llaman queso Chihuahua. Entonces se fue, tomó el tren en El Paso, Texas, sin hablar inglés y nada, y se fue hasta Wisconsin para buscar a los que supieran hacer queso. Entonces contrató a 5 familias de menonitas con todo, esposas, niños, esto y todo, y se los trajo hasta Cuauhtémoc, con los otros menonitas de acá, su misma cultura. Entonces ya les digo, bueno, ustedes saben hacer queso, aquí estos menonitas, compañeros de ustedes, saben muy bien producir la leche, entonces lo que necesitamos es más queso. Y ahí los dejó y de ahí nació el queso Chihuahua. Entonces, una manera de cómo resolver las necesidades siempre hay pensando fuera de la caja y no echarse para atrás de decir, pues que no se puede. No, todo se puede. Y si no lo conoce uno, no quiere decir que no se pueda. Hay que buscar quién sí sabe y cómo se hace. Y así es como culturalmente van progresando las naciones, ¿verdad? Y la nuestra, pues es igual que cualquier otra, que tenemos que buscar nuestro propio progreso. ¿Y por qué no irme yo a Estados Unidos? Pues muy sencillo, aquí es mi país, aquí nací, aquí es mi cultura, son mis creencias. Y dije yo, oye, pues si se puede, si hay otros lados en donde tengo que trabajar para invitar a empresas que hagan algo que le falta al país, bueno, pues es una manera de buscar que sí se puede, ¿verdad? Y pues para buenas noticias, pues sí se pudo. Y tengo 40 años, 45 años en esa actividad, trayendo empresas, trayendo inversión extranjera. Y bueno, pues al principio yo veía la cuesta muy, muy empinada y el cerro muy grande, pero conforme va subiendo, de repente ya no te sientes tan agobiado y dices, pues sí se puede. Entonces, entre más alto va subiendo en la escalera, con ahínco, con trabajo, pues más fácil se hace. Y luego ya te gusta, entonces ya te gusta trabajar en lugar de flojear. Y por esa razón, pues estoy muy orgulloso de poder haber contribuido en mi país, en mi estado, en mi ciudad, de generar fuentes de empleo, inversión extranjera, pues todas las oportunidades que se nos vienen y se nos presentan, que lo único que necesitamos es ser un poco más culturalmente educados y educados al querer mejorar. Pero la prueba está de que las empresas, que son más de 3.600 empresas de tipo de exportación que hay en el país y que emplean a 4 millones de mexicanos, las
3.600 empresas dicen que el trabajador mexicano y su cultura, nuestra cultura, nuestra forma de ser, es muy fácil de orientar hacia la calidad y a la perfección. Entonces, más bien lo que a veces creemos o no sabemos de nosotros mismos y pensamos que no, pues que no hacemos cosas de calidad. Y la realidad es que somos un país con igual o mejor calidad que los mismos Estados Unidos o Europa o Asia. Así es de que pues es una buena noticia para todos, ¿no? A veces nos hace falta creérnosla, ¿no, don Luis? Así es, creérnosla es importante, muy importante. Oigan, y definitivamente hoy acabo de comprobar algo que decía mi abuela, que no todo es casualidad. Y veo lo que nos está comentando, que su padre va a los Estados Unidos, a Wisconsin, a traer a algunas familias, a enseñar a otros colegas. Y bueno, pues antiguamente no se conocía el término soft landing ni tampoco shelter. Esos términos son más bien modernos y son anglosajismos que son más recientes. Pero fue lo que hizo su padre, fue traer extranjeros a México, ayudarlos, porque si bien es cierto, su padre no hablaba inglés, estoy seguro que los que vinieron tampoco hablaban español, pues hizo un soft landing, los trajo, juntó, que a pesar de que pertenecían a la misma congregación o a la misma ideología, al ser mormones, pues era una cultura diferente, un país diferente, una forma de negociar diferente, una moneda diferente. Y los trae de la mano, los acompaña, los inserta en una economía y en una sociedad mexicana y empieza a hacer negocio. Eso era soft landing, eso era shelter, don Luis. Así es, así es, así es. Doctor, mira, el concepto de shelter lo aprendí también de un extranjero, un americano en Nogales, Sonora. Él era broker de tomates, de los tomates de Sinaloa, era broker para lo que se exportaba a Estados Unidos. Cuando entra a fines de los 60, el comercio maquilador, que se empezaron a poner las leyes en el país que pudiera entrar la materia prima, procesarse aquí y regresarse o reenviarse al país de origen sin pagar el impuesto de importación, porque iba a salir el producto. Entonces a él se le ocurrió pues que podrían promoverse empresas americanas, al ser el americano, y dijo lo que falta es para las empresas es el miedo de no tener la misma cultura que nosotros, de tener otro idioma, de no sentirse cómodos. Y había una imagen de que el mexicano transaba, que no había un sistema de leyes estricto, y todos vivíamos en paz y acostumbrados como estábamos acostumbrados entonces pues que era más fácil comprar afuera y meterlo de contrabando y pagar una mordida, ¿no? Entonces cuando ya vemos que se puede traer empresas que necesitan una estructura legal de tipo internacional, entonces empezamos a promoverlas a través de este concepto shelter, que es prestarle los servicios al industrial de lo que él ignora, que en este caso era las leyes locales, el idioma, las costumbres, las buenas y las malas, las buenas que sí teníamos para seguirlas haciendo, las malas que no íbamos a hacer y que teníamos que ser un Estado que trabajara con los mismos principios internacionales, vamos a decir. Entonces, esa idea pareció buena, la capté, la entendí, y entonces abrimos otro giro de negocio, que fue el industrial, el hacer edificios para estas empresas, ir por ellas al extranjero.
convencerlas de venir, hacerles el soft landing para que no tuvieran problemas y luego ellos que se echaran a andar y se forme la cadena de valor económico alrededor de la industria. Don Luis, nosotros que vivimos en el Bajío, veíamos precisamente en los años 70, en los años 80, después de que México entra al GATT, cambios importantes en el país y en el Bajío, y no se diga en el sureste, sur-sureste, pero en el Bajío veíamos a Nuevo León, a Chihuahua, un poco allá en Baja California con Tijuana, los veíamos industrializados, veíamos cómo nacía el concepto de maquila, que aquí en el Bajío no sabíamos ni qué se trataba, no era un tema que lo veíamos ajeno, lo veíamos como los refrescos de 2 litros en esas botellas de plástico con código de barras, cuando aquí en el centro del país no llegaban más que de Fayuca. Y escuchábamos ese concepto de maquila y escuchábamos incipientes anuncios de parques industriales. Y aquí en el Bajío nos llegaba más bien gabacho el nombre y Industrial Parks, y no sabíamos, no entendíamos el concepto. ¿En qué momento American Industries le apuesta a la infraestructura, que es muy diferente a traer empresas? Porque muchos aquí en el Bajío ahora ya lo entendemos el concepto, pero estoy hablando de finales del siglo pasado, es decir, finales de los 80, principios de los 90 y raspado empezando el siglo, con esa infraestructura. En México, pues la infraestructura no se conocía. Nosotros en el Bajío conocíamos más los conceptos de Naucalpan, del Estado de México, donde eran zonas industriales, donde se ponían las naves y al rato estaban involucradas casas y se combinaba tráfico pesado con carros y un desorden total, vendedores ambulantes y un desorden. Nosotros crecimos más hacia el centro con la Ciudad de México y ustedes más enfocado al concepto de infraestructura y parques industriales. ¿Cómo es esa revolución industrial para la frontera y para los estados del norte, don Luis? ¿Y en qué momento American Industries decide entrar a ese esquema de infraestructura? Bueno, mira, al plantearnos la necesidad de generar empleo, trabajadores, oportunidades, en esos años, pues veíamos que era más fácil comprar afuera y aquí producíamos materias primas agrícolas o madera o minería, pero no teníamos la cultura industrial. Cuando vemos que hay una oportunidad, como ya se mencionó, esto de Nogales, la frontera, entró el concepto maquilador, pensamos de que cómo traemos las mejores empresas. Entonces nos dedicamos a visitar cuáles eran los parques industriales más exitosos en los Estados Unidos. El parque más exitoso en ese tiempo, estoy hablando de 1975, estaba en Orange County, en California, pegado a Los Ángeles, California. Entonces ahí fuimos a ver. En el 75, más o menos, 1975. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, entonces estas industrias son las que queremos llevar para allá, pero no tenemos parques industriales. Este es el ejemplo de lo que se necesita tener allá en México para que estas empresas se sientan familiarizadas con el orden, la disciplina y la infraestructura. Inclusive nuestra empresa, la empresa que yo formé, pues se me hizo más bonito el nombre de Industrias de América. Pero como batallaba yo para explicar el nombre en el extranjero, que era Industrias de América, pues la traduje a American Industries. Entonces dice, a lo mejor hasta piensan que soy americano. Y no, eso fue nada más un detalle comercial de decir, pues vamos a facilitar las cosas. Sí se puede, no estoy contando ninguna mentira. La traducción literal de Industrias de América, American Industries, es la correcta.
Lo que pasa que no saben si soy igual que American Airlines o American Express. Dije yo, a lo mejor por ahí me puedo colar. Bueno, era una visión y muy temprana, don Luis, porque en ese tiempo a nadie se le ocurrían esas cosas. Bueno, pero sobre todo no era mentira, ¿no? Ya que te preguntaban, ¿y cómo fue el...? Ah, no, pues es la traducción de Industria de América. Ah, ok. Y entonces todos felices. Nadie se siente engañado y además hasta presentas un tipo de empatía. Entonces, cuando aquí tuvimos al primera empresa de nombre en Chihuahua, se llamaba Honeywell, que viene de allá en Minnesota, de Minneapolis. Y en el 75-76 logramos atraerla a Chihuahua y fue lo que empezó a darle ya renombre a esta región. Y entonces, me acuerdo que también posteriormente llegué por ahí, por Nuevo León, y hablando con los industriales de allá, yo había estudiado en el TEC de Monterrey, más o menos conocía pues, a las personas, los nombres, y a uno de ellos fui y le dije, oiga, sería bueno traer maquila aquí, porque hay mucho desempleo. Me dice don Andrés Marcelo Sada. No, dice, aquí tenemos, en la industria de Monterrey, tenemos un por ciento de ocupación prácticamente al 100%. Ah, caray, sí. ¿Y por qué mis datos? Así como diría nuestro presidente, yo tengo otros datos. Le dije, pues yo tengo entendido que usted aquí tiene como 1 millón de personas en Monterrey, pues que pueden trabajar y no trabajan. Se quedó muy extrañado y me dice, pues, ¿cuáles son? Pues las mujeres, le dije, porque pues aquí en las universidades están las mujeres. No, dice, pues esas no trabajan. ¿Cómo que no trabajan? Entonces, ¿para qué les pusimos la escuela y el tecnológico y todo lo demás? Y entonces sí digo, ah, caray, estábamos pensando mal. Entonces ahí ya se empezó a abrir, ahora sí, la industria nacional, a ver al exterior y a aprender a aceptar ese cambio cultural. Entonces, por eso hemos estado como una política, es lo que aprendimos aquí en el norte en aquella ocasión, y que sí se puede, entonces nos empezamos a dirigir ya al sur. Entonces estamos operando en Nuevo León, en Tamaulipas, en Querétaro, en León, en Guanajuato. Estamos haciendo un parque industrial con don Arturo Torres Landa, el pollo. Estamos en Guadalajara, estamos en San Luis Potosí y llevando pues la cultura de la promoción, del generar empleo y traer riqueza y oportunidades de trabajo a nuestros compatriotas. Ese es realmente el chiste de todo esto. Y bueno, tengo entendido, don Luis, que han ido agregando valor en la empresa. Es decir, no es solamente generar inventario, naves de inventario y tener pies cuadrados o metros cuadrados de bodegas y rentarlas. Es decir, American Industries no es un rentero, no es un inversionista de bodegas y espacios, o tampoco de parques industriales que el negocio per se sea la tierra. Han venido haciendo un negocio holístico en donde atienden diferentes aristas para generación de empleo, para el soft landing, para el shelter, para arropar, y juegan un rol muy importante en la cadena económica de México, que es la promoción económica. Yo quisiera enfocarme un poquito en ese tema para antes de continuar, porque muchas personas piensan o creen que la promoción económica es responsabilidad única u obligación única del gobierno, y piensan que el gobierno, hay gente que todavía cree que el gobierno genera empleos, cuando usted y yo sabemos que el gobierno debe ser un simple facilitador, y entre menos estorbe mejor, y entre más facilite, personas y empresas como American Industries pueden ayudar y coadyuvar a esto. ¿Cómo funciona la promoción económica en un país como México, don Luis? Pues mira, efectivamente,
quitarnos y nos quitamos la idea de que el gobierno era el responsable de la promoción. Pensamos y por necesidad, porque la industrialización del país en ese entonces se concentraba alrededor de la Ciudad de México, el área del Bajío, como tú lo mencionaste, pero decíamos, oye, pero se puede hacer mejor, debemos de tener la cultura de la calidad de los productos, así como antes los productos japoneses o chinos eran tipo basura, comprabas por $1, comprabas baratijas, pero ellos también pudieron cambiar su cultura y ahora pues son países que tienen un grado de integración nacional y son los países punteros ya en el mundo. Y también México nos estamos transformando y nos hemos transformado a esa cultura. Ahorita, en esta industria de exportación, en México, que somos el primer exportador en América Latina en dólares, exportamos cerca de 90,000 millones de dólares, pero se ocupan a 4 millones de trabajadores y todos son materias, productos de suma calidad, como son los automóviles, como estamos ya en el negocio aeroespacial, como estamos en el negocio de artefactos médicos. Ya el concepto maquila, mano de obra barata, ya terminó, ya pasamos, ya brincamos esa etapa. La mano de obra barata se encuentra, pero en otras partes del mundo. Si quieres, en Centroamérica, que tenemos que preocuparnos por el lado del hemisferio americano, que es el nuestro, pero también competimos con el continente asiático, con Europa, y así se van haciendo estas islas, macroislas, en que se va, por lógica, tener que integrar la sociedad pues como es natural por su situación geográfica. Yo creo que en México tenemos grandes oportunidades. Ahora, con la afluencia de empresas de China, empresas chinas o empresas extranjeras operando en China, con esta guerra comercial que vemos de Estados Unidos con China, precisamente por aranceles, etcétera, pues nos está abriendo un segundo mercado a México, en el cual yo pienso que ahorita hemos contratado ya 10 empresas chinas, abrimos ya una oficina de promoción en Shanghai. Tenemos que preocuparnos por conocer la cultura de ellos, porque somos nosotros los que los invitamos a venir. Entonces, pues no les voy a exigir que vengan, los tengo que ir a convencer. Y para ir a convencerlos, pues tengo que conocerlos y poder poco a poco irlos transformando e integrando acá. Así nos pasó con los europeos, los franceses, los alemanes, los italianos, y bien, fue cosa de irles entendiendo su cultura y enseñándoles la nuestra. Es un proceso, es un círculo virtuoso que se empieza poco a poco, pero va tomando su propio impulso. Yo creo que para nosotros es la oportunidad de esta situación, incluyendo la pandemia, es una oportunidad para concentrar y evitar los viajes, evitar las largas distancias de transporte. Por eso estamos hablando aquí por la televisión, en virtual, y generalmente hace 10 años esta entrevista la estaríamos teniendo presencial, porque pues así estábamos acostumbrados, ¿no? Claro, claro. Oiga, don Luis, él mencionó uno de los sectores, el automotriz, que para el Bajío ya es un tema recurrente, ya es un tema del día a día, ya los millennials, ya nuestros hijos, ya los chavos, ya ni siquiera se acuerdan de esos temas de la maquila,
ya nacieron, ya muchos de ellos ya hoy están estudiando en la universidad, ya con marcas como Volkswagen, como General Motors, como Ford, como Nissan, como Mazda, todas esas que están aquí en el Bajío. Pero mencionó un sector que ha sido tabú para México y que un país de 130 millones de habitantes no ha terminado de cuajar, pero Chihuahua fue pionero y es el tema aeroespacial, lo mencionó ahorita, y usted ha sido pieza fundamental en el tema aeroespacial para México y la llegada de estas industrias. Es un segmento, todavía un sector mucho más delicado que la automotriz. ¿Cómo fue que se pudo convencer a ese sector a que llegara a México y por qué no hemos terminado de despegar y vemos así como Embraer o como Bombardier o otras marcas de temas aeroespaciales, ¿por qué en México no terminamos de despegar? Primero, ¿cómo hizo para que llegaran y por qué no hemos terminado de despegar en ese sector? Bueno, mira, es un sector en el cual se está adquiriendo mucha mayor participación con el tiempo. Ahorita los estados con industria espacial, los más mencionados o nombrados, tenemos el estado en Baja California, en Mexicali, tenemos en el estado de Chihuahua, aquí la capital, tenemos en Querétaro, es el otro polo de desarrollo, y es como se dan en el mundo. Estas son como pequeñas islas que concentran y se surten de piezas de proveedores con distintas características por ser un avión que un carro. Entonces, un carro, si no produces tú 1 millón de unidades, pues andas mal, no estás con el volumen suficiente para competir, pero eso ya pasó en la historia porque ya tenemos la industria automotriz muy bien desarrollada y es la fuerza que tenemos en el centro del país. En la cuestión aeronáutica, hemos estado avanzando, tenemos, yo creo que entre las 3 lugares que está creciendo la industria aeronáutica, debemos de tener unos 15,000 trabajadores ya metidos en esto. Ya se está hablando de armar los aviones aquí, la confianza ya está aquí. Yo creo que en unos 5 años estamos fácil haciendo ya aviones aquí en México, porque ya es un pasito muy chico, ¿verdad? La diferencia está en que la automotriz, que se me hace mucho más difícil, porque hay que manejar 1 millón de carros, es cientos de millones de componentes, y todos a tiempo y a un grado de calidad igual y demás. Y en los aviones, si tú produces 5 aviones al día, en todo el continente, ya son muchos aviones. Entonces es un ritmo, el ritmo es y la precisión es lo que es la diferencia. Y en las dos estamos igual de comprobado de éxito. Ya la industria aeroespacial está convencida de que tiene que venir a bajar el precio de sus aviones. No se pueden hacer a los costos que hay en Estados Unidos, porque no pueden competir con Europa, que se surte de mano de obra con menos costo en el norte de África, en Marruecos, por ejemplo. Entonces, si nuestro competidor, entre comillas, es Airbus, por ser francesa, pues nuestro socio comercial pues debe ser Boeing. Y el mercado lo va a ir acomodando. ¿Qué rol debería o está jugando el gobierno mexicano y los gobiernos locales, los gobiernos estatales, para terminar de empujar ese y otros sectores? Porque después pasaré también a uno que a veces con la manufactura queda olvidado y es el tema agroalimentario. Pero para cerrar el tema aeroespacial,
¿cuál es el rol que debería o está jugando el gobierno? ¿Qué le está haciendo falta en ese eslabón de facilitador, don Luis? Mira, pienso que fue un error, ha sido un error de la presente administración haber cancelado ProMéxico. ProMéxico pues ya no existe, se le va a dar la responsabilidad a las embajadas, a los consulados, pero ese sí es un paso que se dio para atrás. Tiene que haber una congruencia entre el ámbito federal, el estatal y el municipal para que en conjunto podamos proveer el Estado, la materia geográfica y con leyes y educación necesarios para atraer este tipo de industria. La promoción es muy importante y ahí sí los gobiernos federales en esta competencia mundial, pues es muy... se ve que es naturaleza. Por ejemplo, Bombardier pues estaba apoyado por el gobierno de Canadá. Airbus pues es un conglomerado de países europeos, de Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia. Y Brasil, que también le ha apostado mucho trabajo para tener un avión, creo que demasiado para lo que significa esto. Pero yo creo que ahorita nosotros en México tenemos capacidad ya de fabricar un avión a un precio mucho más que competitivo que cualquier parte del mundo. Entonces, esto va a suceder, esto ya viene. Pero al quitar el gobierno federal, hacerse un paso atrás en la promoción, quitando a ProMéxico, no porque ProMéxico nos diera nada, sino que íbamos juntos. Esa es la emoción de llegar agarrado de la mano con el gobernador de Guanajuato, el presidente municipal de León, el gobierno federal que corresponde en la región del mundo que se visita, y el empresario que también pone su compromiso de que le va a ir bien. Entonces nos quedamos un poco cojos al desaparecer ProMéxico, pues nos quita un arma a los estados, a los municipios, a los promotores, innecesaria. A lo mejor no era tan eficiente como hubiéramos querido, pero son otros los factores. Yo creo que México ha hecho un buen papel promocionándose en la competencia mundial de la industrialización y estamos privilegiados por la posición geográfica. Entonces no estamos dándole el valor necesario. Creo que este es un momento que deberíamos de repensar como país de cómo orientar la promoción. Don Luis, el tema de la capacitación, el tema de la educación, mayor número de ingenieros, y obviamente me refiero, cuando digo ingenieros, ya me refiero al género femenino y masculino, porque luego quieren diferenciarlo cuando es uno solo. En cuestión de la capacitación, ¿qué le deberíamos de apostar los empresarios para apoyar a los jóvenes y a las instituciones educativas públicas y privadas? Eso por una parte. Y segunda, los jóvenes que lo están escuchando hoy y que dicen, no, pues es que es bien fácil, don Luis diciendo porque es dueño de American Industries, pues es bien fácil. Digo, los jóvenes que nos están escuchando hoy deben de saber que don Luis Lara empezó picando piedra y su padre empezó picando piedra. American Industries no se creó de la noche a la mañana ni por boleto de lotería. ¿Cómo, dos preguntas nuevamente, cómo invitar a los empresarios a que participen con la academia y a la academia con el sector productivo, es decir, futuro empleador con la parte de capacitación y hacia dónde deberíamos de dirigir la educación y la capacitación en México? Y segundo, ¿qué mensaje le podríamos dar a estos jóvenes que hoy están estudiando en su casa porque no pueden ir a una universidad, no pueden ir presencialmente a una escuela por la pandemia y andan desanimados? ¿Qué mensaje a estos jóvenes de decirles que sí se puede en México y ese futuro? Porque de repente vemos a un Bezos que hoy es multimillonario, vemos a un Elon Musk que está apostándole al espacio
Y nuestros jóvenes mexicanos, ¿dónde quedan? ¿Qué mensaje se les daría en cuestión de preparación y sueños? Pues que hagamos un análisis tipo FODA de fuerzas, oportunidades, amenazas, y decir, bueno, como nación, como país, cuáles son las oportunidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las debilidades, y en eso tenemos una debilidad precisamente en el sistema educativo. Es el que tiene que modernizarse y tomar mejores prácticas de otros lados y como te dijera, tener la mente abierta, ir con mente abierta para probar lo mejor que hay y lo mejor que puede haber. A mí me tocó promover un intento que hicimos de traer estudiantes de China y hacer intercambio, mandar estudiantes de México a China y traer el mismo número de la República Comunista Popular acá a México. Entonces, hablando yo con los chinos, con la gente encargada de las universidades, le decía, oye, pues tenemos un problema ideológico, tenemos un problema, deja tú el lenguaje, nosotros no tenemos un país de libertad, es una cuestión que podemos movernos libremente y, y nosotros entendemos que ustedes verían esto como una amenaza. No, me dijo, nosotros mandaríamos a los muchachos, ustedes los educan, los ponen con su manera de pensar, porque eso va a hacer más grande a China cuando aprendamos nosotros de ellos. Entonces, me dije yo, bueno, pues si China tiene 1.500, 1.400 millones de personas y nosotros somos 100 y diferente tamaño, pues está más fácil nuestro problema porque somos nada más 100. Si fuéramos 1.500, estaríamos en más problemas. Entonces hay que pensar así, hay que pensar en que es más fácil que México podamos cambiar nuestro chip a la transparencia, a la honestidad, a la cultura de calidad, que son los principios internacionales, y no decir porque tenemos áreas de oportunidad o de pobreza, pues vamos a sacar esas áreas de pobreza trabajando, invirtiendo en áreas de infraestructura, educación. Yo creo que estas son las áreas en que más podemos enriquecer más fácil al país, es apostándole a la educación y a la calidad y a la transparencia. Tenemos que terminar con esta fuga, ¿no?, que tenemos. Don Luis Lara Armendáriz no se ha cansado, no se ha aburrido, no ha dicho, ah, ya, yo veo que ya hice lo que tenía que hacer, muchas gracias, yo retiro mis manzanas y me voy a hacer país a la casa. ¿O sigue don Luis pensando que hay que seguirle apostando a México? ¿No se ha aburrido, no se ha cansado, no se ha desanimado ni decepcionado de México? No, no, señor. Siento que estamos en un momento de mayores retos. Creo que la apertura democrática que se dio es muy positiva. Ya nuestra, entre comillas, no democracia, ya se demostró de que sí somos un país capaces de adaptarnos. Ya el objetivo, la gente es lo que cuenta y no la ideología de partido. Entonces yo creo que tenemos áreas de oportunidad y pues sería muy triste cerrar el Beliz y luego ¿qué hago, no? Hasta el día que me muera yo voy a estar aquí peleando por donde soy, ¿no? Como lo haría cualquier otro en su trinchera, ¿no? Qué padre escucharlo así. Don Luis, ¿cómo le gustaría que recordaran a don Luis Lara Armendáriz? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran?
Pues diciendo, mira, para ser triunfador, para igualarte, para hacer negocios y estar a la par de cualquier otro, es trabajando con honestidad. Se puede hacer mucho más que siendo pues un delincuente, ¿no? Al final del día la corrupción, el narcotráfico, etcétera, pues son actividades delincuenciales que si bien existen en todo el mundo, no es únicamente México, pero sí tenemos que pensar en que hay alguien que sí pudo hacer algo honestamente y que sí se puede, que no tuvo que robar para algo, ¿no? ¿Qué sigue para American Industries, don Luis? ¿Cuáles son los proyectos a corto, a mediano y largo plazo? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es integrarnos más nacionalmente, por eso la estrategia es salir a todos los estados y juntarnos como fuerza, ya no nada más como una ciudad de Chihuahua única que estaba buscando su crecimiento, sino ahora todo un país. Por eso estoy trabajando en Nuevo León, estamos trabajando en Querétaro, en León, en Jalisco, cómo poder eh, transmitir y alimentar la cadena de valor con la experiencia que se ha tenido para afectar positivamente a la mayor cantidad de ciudadanos posible, ¿no? Muy bien, don Luis. Aquí tengo un pequeñísimo videito que nos hicieron favor de compartir. Si me permite, lo voy a pasar aquí al público, al que nos están viendo, para que entiendan un poquito más del concepto de American Industries. Deme ¿Cómo un no? segundito. Gracias. Pues bien. Ya se atoró. Bueno, estamos en vivo. Ya saben que estas cosas ocurren. Déjenme, déjenme tratar de rescatarlo. Y en lo que lo rescatamos, don Luis, ¿algún mensaje para los jóvenes, algún mensaje para quienes nos están viendo y hoy han perdido todo, han perdido su trabajo, algunos han perdido lo más trágico que es la esperanza? Un mensaje, don Luis, para estas personas en lo que recargamos el video. Mira, yo creo que el mensaje es eh, pensar que sí se puede, que pensar que los mexicanos tenemos la resiliencia necesaria para poder triunfar, estar juntos y sobre todo los jóvenes, eh, que los más grandes que ellos hayan visto que algunas cosas no van bien, pues hay tiempo de cambiarlas y hay formas de cambiarlas legalmente y somos un país que tiene riqueza, que podemos darle la seguridad a los jóvenes de convertirnos como cualquier otro país desarrollado, ¿no? ¿México puede? ¿México Claro, puede? claro que puede, claro que podemos. Y hoy ante esta pandemia, como usted lo mencionaba, se convierte en una oportunidad, ¿cierto? Pues sí, viene a ser una oportunidad. Creo que en el mundo no se manejó esto adecuadamente. Parece ser que son las conclusiones a que se ha llegado. Entonces, pues como cualquier otra situación climatológica, vamos a decir, huracanes, terremotos y demás, pues vamos a aguantar esta y a salir más fortalecidos. Esa sería la idea. Y creo que es una época de más responsabilidad ahora para los que nos gobiernan, que ellos sí tienen la obligación de atender y ser mejores y llevarnos al mejor lugar.
nosotros como ciudadanos tenemos el deber de comportarnos como una civilización, como una población ordenada, con aspiraciones, con metas, con deseo de trabajar y hacer lo que esté necesario, pero haciendo el bien, ¿verdad? Eso Vienen es. elecciones en Estados Unidos ya en noviembre, don Luis, vienen elecciones en México el próximo año. ¿Cómo ve don Luis Lara, sin comprometer a la empresa American Industries, don Luis Lara con su experiencia, cómo ve el futuro político y económico de México y el TEMEC? Mira, yo creo que el haber renovado el TEMEC ha sido una cuestión positiva. Ya llevamos 20 años probando el libre comercio, ha sido positivo para el país y nos ha dado riqueza. Que se haya refrendado nos da la oportunidad de seguir ese ejemplo, esa costumbre. Tenemos por otro lado que desgraciadamente en los Estados Unidos, así pienso yo, eligieron a un hombre pues que no estaba capacitado para gobernar. Ojalá y no lo reelijan y reelijan al otro, al demócrata, porque pues este señor nada más la puro ofensa. Jamás se me hubiera a mí ocurrido poner un cerco para contener una situación imaginaria. No sería como que si la peste fuera a entrar de México a Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que pues la retórica dice, sí, pero también aceptamos que la peste viene del norte hacia el sur. No, pues son tonterías, son cuestiones que para justificarte, ¿verdad? Yo trafico armas pues, porque deja dinero, pues no, eso no está bien. Entonces, ese muro, yo pienso que dependiendo de las relaciones, en pocos más años se tiene que derribar, porque no estamos demostrando el camino a donde debe ir la sociedad y el mundo en general, sino que estamos empezando a dividir y pues los Estados Unidos están dividiendo, ¿no? Ahora en nuestro México, con el nueva cultura, yo creo que la esperanza es de que combatamos la corrupción, que se dediquen más recursos y con menos dinero mal usado, con más aprovechamiento del recurso, mejoremos las escuelas tanto las privadas como las públicas, pero yo creo que las públicas es en donde más cuidado debemos de poner y trabajar todos en eso, ¿no? Así es. Bueno, creo que ya está listo el video, don Luis. Ahora sí, déjeme pasarlo y vamos ya al comentario final. Claro. When thinking about setting an operation abroad, Mexico is the #1 option for transnational companies around the globe. Mexico has become a foreign investment powerhouse due to its proximity to vast markets in the US, Mexico, and Latin America, and its readily available skilled labor force. Supply chain integration is not an issue. A mature supply base has established itself throughout the nation. Tariff savings due to Mexico's free trade agreements with 46 countries and an environment of intellectual property protection provide significant incentives to companies.
Bringing your manufacturing operations to Mexico is an excellent opportunity to find benefits that generate cost savings while finding outstanding manufacturing quality and experience. Establishing a successful operation abroad involves many challenges, such as cultural and language barriers, a different legal system, and business environment. American Industries Group is the key partner to overcome this through the following services. Site selection. Finding the ideal location and obtaining accurate information for your decision-making process is crucial for a successful operation. American Industries Group will provide you with a site selection analysis based on determining factors such as cost and availability of skilled and affordable labor, which includes salaries and benefits, freight cost based on the location of customers and suppliers, utilities cost based on forecasted consumption, and finding and estimating facility cost. Shelter Administrative Services. The Shelter Program is a comprehensive package of administrative services which will provide your company with everything needed to establish and run a successful operation in Mexico. We team up with our clients, sharing responsibilities for their project. Our client is responsible for productivity, quality, and on-time delivery, while American Industries takes care of all administrative support roles such as human resources, accounting services and fiscal compliance, customs and duties optimization, legal, operational, and environmental permits, purchasing of office supplies, consumables, and services, labor management and union relationship, and full expatriate support for your employees and their families. Through our Shelter Administrative Services, we currently serve over 50 clients with more than a 13,000 employee headcount. We coordinate over 30,000 trouble-free import-export transactions every year. To provide reliable and optimal service to our clients, we are an ISO 9001:2015 certified company. Additionally, our EMEX and IVA IEPS tax certifications are already set up so you can take advantage of them from day one of your operation. Industrial real estate. American Industries is an industrial developer offering world-class options for your facility. Throughout the years, we have built a portfolio of more than 13 million square feet in 10 industrial parks with over 110 buildings developed in Mexico. We can provide you with different industrial real estate solutions, adapted inventory facilities, built-to-suit buildings, and multi-tenant facilities. American Industries Group is a privately owned Mexican company founded in 1976 that has supported the successful establishment of manufacturing operations for over 200 companies in Mexico through administrative shelter services and industrial real estate. We are a highly skilled and experienced group that will team up with you to assure success and compliance with the highest quality and regulatory standards. We are committed to the well-being of our communities and associates. That is why we are the first industrial developer to receive the Corporate Social Responsibility certification. Currently, we offer our services in the most important industrial regions of Mexico: Juárez, Chihuahua, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, and Guanajuato. Our clients come from various countries such as Japan, United States, Canada, Germany, France, China, Poland, Brazil, and the Netherlands, among others. Our customers are part of different industries such as aerospace, automotive, medical, and many others. In American Industries Group, we believe in partnership. We team up with our suppliers, associates, and you to complement our strengths, generating a synergy that results in a successful project. We have developed a company focused on partnering with you so that you can achieve your goals by creating a success story in Mexico. American Industries, partner for success. Muy bien, don Luis, pues
Estamos viendo que no, American Industries no es un proveedor nada más, no es un cliente nada más, es un socio para el éxito. Así lo pensamos nosotros y gracias a Dios hemos demostrado que nuestro país podemos hacer las cosas bien, podemos aprender, también podemos enseñar. Y esa es la vida como se debe llevar, buscando el bien de unos con otros, ¿no? Es que Don Luis Lara Armendáriz, ha sido un gusto tenerlo esta mañana aquí con nosotros. Estoy segurísimo que la audiencia, quien está viendo en vivo esta charla y quienes verán el video, porque esto se queda ya a la posteridad, esto ya queda grabado y ahora con las redes sociales estoy segurísimo que se va a replicar en muchos lugares. Y también estoy seguro que hoy escuchar a don Luis Lara nos permite volver a creer en México, nos invita a creer en nosotros mismos y a saber que estamos en un país bendecido y con muchas oportunidades. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado esta mañana. Estoy seguro que hoy tenemos un nuevo referente y una persona, un gran ser humano a cual podemos admirar y podemos seguir en su carrera, en su historia y en su vida cotidiana. Gracias, peínense, báñense, arréglense, no importa que estén en casa, vamos a apostarle a hacer grande a México, que es de nosotros. Cuídense, gracias, que Dios los bendiga. ¡Ánimo! Gracias, amigo. Muy bien, don Luis, ya paré la transmisión.